vamos a grabar esta clase. Excelente. Y ahora vamos a compartir la pantalla. Listo. Empezamos. Nuestro curso, el curso que vamos a hacer hoy, el curso que vamos a hacer por las siguientes 8 semanas, se llama La Obra del Salvador. Y en este curso vamos a hablar sobre la vida de Jesús y en específico los últimos días que él pasó aquí en la tierra. En esta lección nos vamos a enfocar en una historia muy importante. En la historia que la titula aquí, como la tengo presente, Jesús perdona los pecados, que se encuentra en Lucas, capítulo 5, versículos del 17 al 26. Y los invito a que si ustedes tienen una Biblia con ustedes, tengan esa historia abierta mientras hablamos de todos estos conceptos para que ustedes lo puedan ver por sí mismos. Pero antes de empezar, como este es nuestro primer curso, va a haber mucha introducción. Yo los voy a introducir a cómo este curso va a funcionar, los voy a introducir a cómo van a ser las tareas, los voy a introducir a qué es Academia Cristo. Algunos de ustedes son nuevos. Entonces, al final de toda esta introducción, si tienen alguna duda, les voy a preguntar para que aclaremos todas las cosas de una vez. Le voy a dar clic aquí. Los objetivos de esta lección son 4 y vamos a ir uno por uno. Primero, que acabamos de hacerlo, es presentarnos. Me alegra mucho poder escuchar sus voces y me alegra mucho poder compartir mi historia, que ustedes compartan su historia conmigo también. Tenemos estos otros 3 a continuación y el segundo con el que nos vamos a enfocar es identificar el propósito y los objetivos del curso. Identificar el propósito de esta lección y también el propósito de todo el curso en general, que son las 8 lecciones que vamos a ver juntos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Como les había mencionado, este curso se llama La Obra del Salvador. Y aquí tengo un versículo muy, muy bonito y me gustaría que alguien lo pudiera leer por nosotros. Alguien que quisiera leer este versículo que se encuentra en Efesios, capítulo 4, versículo 32. ¿A quién le Yo. gustaría leer? Dale, muchas gracias, dale. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4:32. Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es un versículo muy bonito porque nos recalca la importancia de que Dios haya venido a esta tierra, ¿verdad? De que es a perdonarnos nuestros pecados, a vivir una vida perfecta para nuestra salvación y con lo que eso lleva a perdonar nuestros pecados. Como les dije, vamos a hablar sobre las últimas etapas de la vida de Jesús en esta tierra. Y Jesús, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, tomó sobre sí nuestro castigo. Él vivió, como les había dicho, una vida perfecta en nuestro lugar y clavó nuestros pecados en la cruz. Su muerte, resurrección y victoria son nuestras porque Él nos las regaló, no por nada de lo que hicimos, sino porque es un regalo, la gracia del amor de Dios. Eso es la gracia, es un favor inmerecido, es un perdón inmerecido. Y ahora, como sus hijos, nosotros también podemos amar a nuestro prójimo y perdonar a nuestro prójimo. Y ese es un concepto del cual vamos a hablar hoy. Este curso fue diseñado con el fin de prepararlos a ustedes a contar y compartir la bella noticia del Evangelio. Algunos de ustedes están familiarizados con el concepto de Academia Cristo de cómo enseñar una historia bíblica que se llama las 4 Cs, las cuales los tienen en la pantalla aquí presente, las cuales son captar, contar, considerar y consolidar. Las vamos a hablar durante todo este curso para que ustedes se sientan a gustos utilizando este método para compartir el Evangelio con otras personas. Mi oración es que Dios nos enseñe por medio de su palabra y que Dios nos use para compartir estas historias de salvación con otros. Y eso es lo que yo espero que ustedes puedan hacer al final de este curso y al final de sus estudios con Academia Cristo también. Los objetivos del curso. En el curso en general tenemos 2 muy importantes.
El primero es leer y entender historias claves de la vida, muerte y resurrección de Jesús, utilizando el método de las 4 Cs que acabo de explicar. Queremos leerlas, pero no solo leerlas, sino entenderlas. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que Jesús nos está tratando de enseñar por medio de estas historias, por medio de estos relatos? Y el segundo, no solo leerlo y entenderlo, pero también compartirlo. Compartir una historia clave de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, o nuevamente utilizando el método de las 4 Cs. Hermanos, en este punto tenemos, les había dicho, son 8 lecciones. Estas 8 lecciones las tienen aquí a continuación y en cada una de esas nos vamos a enfocar en una historia distinta, en una historia diferente. Hoy, como es nuestra primera, la pueden ver ahí, dice Jesús perdona pecados y se encuentra en Lucas capítulo 5, 17 al 26. Y por cada semana, cada sábado que nos reunamos, vamos a hablar de una historia diferente. ¿Y qué nos enseña esa historia? ¿Y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida? Y más importante aún, cómo la podemos compartir con otras personas, puede que sean desconocidos o familiares o cualquier otra persona. Pero aquí las tienen a continuación para que ustedes las vean y las tengan presentes. Esto también hace parte de nuestro proyecto final, el cual les voy a comentar un poquito más adelante. No se preocupen, es muy fácil. Ahora lo que voy a hacer con ustedes es compartir una votación. Yo quiero saber, habíamos hablado de esto ya un poquito por el chat, algunos de ustedes ya habían contestado a la pregunta, pero lo que voy a hacer ahorita es mandarles como un formulario. Y yo quiero que me digan en una escala del 1 al 5, ¿qué tan cómodo te sientes compartiendo una historia bíblica? ¿Qué tan cómodo te sientes compartiendo una historia bíblica? Entonces, déjenme un momento mientras yo les mando esta historia y quiero que sean honestos consigo mismos. Nadie más va a ver estas respuestas, pero analiza tu conocimiento, analiza tu historia, tu vida y tus habilidades y dime cómo te sientes del 1 al 5. Uno sería, eh, uno sería no me siento cómodo, no me siento cómodo, no me gusta, no sé, la verdad, no estoy seguro si puedo hacerlo. No me siento cómodo. Dos sería, eh, no me siento muy cómodo, pero creo que pudiera hacerlo. No me siento muy cómodo, pero creo que pudiera hacerlo. La tres es, no sé, la verdad no sé, nunca lo he hecho. No sé, nunca lo he hecho. Cuatro es, me siento cómodo, siento que tengo las habilidades y los conocimientos para compartir una palabra, para compartir una historia bíblica. Y la cinco es, yo puedo hacerlo. Estoy 100% seguro de que no importa quién sea, yo puedo compartir de la palabra de Dios con esa persona. Entonces, nuevamente, uno, no me siento cómodo en absoluto. Dos, más o menos. Tres, la verdad no sé, nunca lo he intentado. Cuatro, cómodo. Y cinco, muy, muy cómodo, siento que puedo hacerlo. Entonces, ahorita en sus pantallas les va a aparecer esta pregunta y les va a salir. Déjenme saber si nuevamente son anónimas y yo solo quiero saber cómo se sienten ustedes. Y me gustaría que nos tomáramos un tiempo. Muchas gracias, ya veo varias respuestas. Gracias por contestarlas. Los 4, 6 de 27, 8. Gracias por contestar la encuesta. Y nuevamente, es siendo honestos con nosotros mismos, no hay nada que temer. Yo por mucho tiempo me sentía muy incómodo compartiendo la palabra de Dios con otras personas, pero por eso estamos aquí, para aprender juntos. 16 personas han contestado el cuestionario, 17, gracias. Vamos a darle un poquito más de tiempo. Nuevamente son anónimas, nadie las va a ver, nadie las va a ver, solo es para mi propio conocimiento. Darle un momentico nomás. Veo hartos 5, y eso me alegra mucho que varios de ustedes se sientan confiados de que lo puedan hacer, eso es una bendición, es una bendición. Listo, vamos a finalizar esta votación y las voy a compartir con ustedes para que ustedes las vean y para que sepan sus compañeros de clase, porque la idea es que nosotros nos unamos juntos y hagamos esto juntos, este curso juntos. Creo que aquí las pueden ver. Como se dan cuenta, me alegra bastante de que no haya ningún uno, de que no haya esa persona que se sienta súper incómoda al punto de que yo no lo puedo hacer, ¿verdad? Eso es motivo de alabanza.
Sin embargo, si tenemos uno o tres que la verdad no saben o no se sienten cómodos haciéndolo, y mi oración para ti es que al final de este curso tú puedas decir, wow, me siento más seguro de mis conocimientos y de mi habilidad usando el método de los 4 Cs para compartir el evangelio. Para el conocimiento, para los que se sienten cómodos, primero que nada, muchas gracias, bendiciones. Y mi idea es que con el proyecto final con el que vamos a hablar, puedan hacer eso y podamos aprender los unos de los otros. Mientras contamos estas historias juntos, para los 4 y los 5, si alguno de ustedes quisiera contar la historia del día de la lección y te sientes cómodo haciéndolo y sientes que lo puedes hacer, mándame un mensaje, hablamos para que puedas compartirlo con tus compañeros en las siguientes próximas clases. Vamos a seguir adelante ahora. Esto aquí, listo. El proyecto final. Yo lo que no quiero es que ustedes sientan que están haciendo estas clases y digan, wow, tengo un montón de tareas, ¿qué es esto de un proyecto final? ¿Cómo así? Yo pensé que íbamos a aprender de la Biblia. Y sí, no te asustes, no es nada complicado. Las tareas usualmente solo son ver un video y responder 2 o 3 preguntas para que estés listo para nuestra conversación de hoy. Y el proyecto final de este proyecto es compartir una historia de este curso utilizando el método de las 4 Cs. Entonces, ¿eso qué significa? Que al final del curso, lo que nosotros como Academia Cristo de Profesores vamos a pedir de ustedes es que compartan con un grupo o con una persona eh, cualquiera de las historias que vamos a hablar y que vamos a ver en este curso. ¿Se acuerdan las 8 lecciones que vimos y las 8 historias que están ahí? Cualquiera de esas 8 lecciones, a nosotros nos gustaría que ustedes las compartieran con otra persona. Y para nosotros poder calificarlo, queremos que ustedes graben. No tiene que ser súper así selfie y con las cámaras y todo. No, no tiene que ser nada súper elegante. Lo puedes tener en tu celular guardado y lo grabas mientras tú enseñas y compartes de la palabra de Dios con otras personas. Vamos a estar hablando de este proyecto final a lo largo de nuestro curso. Por favor, no te estreses sobre esto, no es una cosa súper esencial, súper importante, pero sí queremos que tengas la práctica para que lo puedas hacer con tu familia, con amigos o con otra persona. Aquí en esta foto tenemos a una de nuestros estudiantes, de hecho, que está compartiendo de la historia con personas, con niños de su escuela, de su iglesia. Y qué bonito es eso, saber de que podemos compartir esto no solo con adultos, no solo con personas mayores, sino también con niños. Entonces no te limites mientras piensas sobre qué quieres hacer para tu proyecto final, no te limites y no te preocupes ni por el proyecto ni por las tareas, solo queremos que des lo mejor de ti y que puedas tener este espacio con nosotros. Bueno, antes de continuar, les acabo de lanzar un montón de información y les acabo de dar un montón de guías y de cosas. Entonces, me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que les pueda aclarar antes de seguir con nuestro curso, con nuestra clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Y si tienes alguna pregunta, solo desbloquea tu micrófono, no hay problema. Jerónimo, creo que estás levantando la mano, Jerónimo. Buenas, buenas noches, pastor. Buenas Bueno, noches. como yo no me presenté también porque no me llamó, Ay, mi perdóname, nombre es Jerónimo, Jerónimo, perdóname. mi nombre es Jerónimo Francisco Cani, soy de aquí de Nicaragua, en el departamento de Chinandega. ¿Eh? Y no, pastor, está bien explicado la clase, lo que queda solamente es pedir la dirección a Dios y orando y leyendo la Sagrada Escritura. Porque si Amén. nosotros no oramos y nosotros no leemos, no podemos, nunca vamos a entender una historia, pues, porque Amén. Jesús así enseñó a la gente, así nosotros tenemos que enseñar a la gente. Porque yo tengo un grupo de niños y así enseño a la gente, a los niños también. Sí, señor. Así Yo es. tengo un librito que me dieron que se llama El Jardín Bíblico. Ujú. Entonces salen varias historias, salían ahí. Entonces yo les enseño a los niños. Qué bueno, Jerónimo. Muchísimas gracias. Gracias Esa por era mi compartir esa propuesta, pero historia. todo está bueno. Excelente. Gracias, Jerónimo. Gracias. Todo está bueno. ¿Alguna otra persona que tenga alguna duda sobre la información que les acabo de dar? Sé que fue bastante.
Si no hay dudas, no hay problema, pero si tienes alguna duda, escríbeme, habla ahora, no calles para siempre, en cualquier momento puedes compartir, no te sientas limitado. Bueno, si no, vamos a seguir adelante. Nuestro siguiente objetivo de la Profesor, lección. Ah, sí, sí. profe, discúlpenme No, el no se preocupe. atrevimiento. No se preocupe, Este, dígame. eh, sabemos que nosotros también, yo por ejemplo, como recién acaba de entrar el compañero hermano Jerónimo también, ya estaba en nuestro grupo, en nuestra clase, conmigo también estaba estudiando y Sí, él ya sabe también el método de las 4 T. Si por sí. favor podés explicar un poco más profundo qué significa y qué quiere decir la palabra 4C. Muchas gracias. Excelente, muy buena pregunta, muy buena notación. Y me encanta porque estás pensando adelante. Eso lo vamos a hablar, vamos a ir paso por paso. ¿Qué significan las 4Cs? ¿Qué son las 4Cs? ¿Cómo utilizamos el método de las 4Cs de una forma, no solo utilizarlo, pero de una forma efectiva, eficaz, en otras palabras, simple, pero eficaz? Las 4Cs las acabamos de mostrar hace un poquito: captar, contar, considerar y consolidar. Y les vamos a hablar una por una, hablando sobre la historia de Lucas capítulo 5, versículo 17 al 26. Vamos a ir una por una sobre qué significa y cómo las utilizamos. Muy buena pregunta. Para los que se acaban de conectar también, esta clase está siendo grabada, entonces si te perdiste algún punto, la voy a compartir por el WhatsApp y la puedes ver ese pedacito que te perdiste. Pero no, muy buena pregunta, gracias por mantenernos al tanto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Algo que tengamos que aclarar? Si no, excelente, muchísimas gracias. Vamos a seguir entonces nuestro siguiente punto, como les acabo de continuar. Vamos a usar el método de las 4C para leer y entender Lucas capítulo 5, versículos del 17 al 26. Y lo vamos a hacer juntos. Entonces, nuestro primer método de las 4Cs, perdóname que me he devuelto aquí, nuestro primer método de las 4C se llama captar. Y el captar es básicamente la introducción, el gancho que nos lleva al tema del día, una forma de llamar la atención a la persona con la que le estamos compartiendo de la palabra. Y esto puede variar de diferentes motivos, pero el método que vamos a usar hoy es así. Este es mi gancho. Se llama Jesús escandaloso. Un Jesús escandaloso. ¿Y por qué digo que Jesús es escandaloso? Lo digo porque Jesús en esta historia y en su ministerio se pasaba mucho tiempo con pecadores que eran escandalosos. ¿Y qué significa la palabra escandaloso? Que eran no ordinarios, que no le gustaban a la gente, que hacían mucha bulla. En Colombia eran muy duros y no eran aceptados por la sociedad. Y deseo ahorita con ustedes hacer una lista de pecadores escandalosos que ustedes conozcan, un pecador escandaloso en la Biblia. Hagamos una lista o personas que sean menospreciadas y que aparecen en la vida de Jesús. ¿Pueden nombrar algún pecador escandaloso, personas que son rechazadas y menospreciadas? Sí, Gabino. Puede ser los fariseos. Los fariseos, ¿en qué sentido? Gabino. Mateo, el Eh, apóstol Mateo, porque era recaudador de impuestos. Sí, señor, el recaudador de impuestos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento a la gente no le gustaban los recaudadores de impuestos porque les quitaban el dinero y eran odiados por la sociedad. Jorlis, Cuesta, levantaste la mano, gracias. Jorlis, sí, no te puedo escuchar muy bien. Ya. Jorlis, Leví era, pero se llamaba Leví, ¿no? sí, también lo pueden escribir.
Bueno, Jorlis, vamos a seguir adelante. Ahorita te doy la palabra también. Miguel Luis, un pecador escandaloso, una persona rechazada. ¿Te acuerdas de alguien? Los judíos, Los discípulos de Juan que lo reclamaron a Jesús porque no ayunaban sus discípulos. Sí, exactamente. Los discípulos de Juan que eran rechazados por la sociedad, que los consideraban personas sucias e impuras, porque eran muy diferentes. Aquí yo también tengo una lista. Luis López, acá escribí las prostitutas, los endemoniados, sí, gente que eran rechazadas, gente que no querían pasar tiempo con este tipo de personas. Hay muchos ejemplos, Saqueo, muchos ejemplos en la Biblia. Muchas gracias por esa lista. Aquí les voy a compartir un poquito más. Ah, antes de Realmente leer este también. versículo, sí, antes de leer este versículo, quiero compartir esta lista de la gente enferma y qué significa eso. ¿Alguien pudiera leer Marcos, versículos 2 al 17 por nosotros, para nosotros? Yo leo, pastor. Milagros, Delgado, que levantaste la mano, si quisieras leer. Gracias, Milagros. Sí, buenas noches. Buenas Yo soy noches. Milagros Delgado desde Venezuela. Gloria a Un Dios. saludo. Amén, señora. Los que están sanos no necesitan de un médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores. Marcos 2:17. Amén, amén. Y con eso en nuestras mentes, eso lo dijo Jesús, con eso en nuestras mentes vamos a hacer la lista de los enfermos. Yo quiero solo compartir rápidamente a qué se refiere esto. Gente con defectos, los enfermos, ¿verdad? Gente no con defectos físicos, no mentales ni nada, sino que se ven diferentes, ¿verdad? Puede ser por un color de piel, o puede ser porque les falta un miembro del cuerpo, o por algún otro motivo, los enfermos, ¿verdad? Por esta gente fue que vino Jesús, gente rechazada. También tenemos gente que la sociedad considera loca, o gente que tiene problemas mentales, o gente que simplemente son tan radicales que la sociedad o el gobierno los ignora, ¿verdad? Por el reino de Dios. Tenemos extranjeros, como les había dicho, el racismo también, la injusticia que pasa la gente que es extranjera en un nuevo lugar. Y por último, gente rechazada por causa de su pecado. Todos nosotros hemos cometido pecados y hay algunos pecados que son peores que otros y por esas razones mucha gente discrimina a ese tipo de personas. Entonces tengamos eso en cuenta mientras hablamos de nuestra historia. Que Jesús no viene, como acabamos de leer, Jesús no viene por los que están sanos. Jesús no viene por los que están sanos, ni por los que no necesitan médico, sino Él viene por los enfermos. Dice, yo no he venido a llamar al arrepentimiento, yo he venido a llamar al arrepentimiento no a los justos, sino a los pecadores. Y eso es importante porque eso somos nosotros, tú y yo, pecadores, gente enferma, extranjeros, gente que es rechazada por la sociedad. Entonces, sigamos. Ese es el captar, ¿verdad? Sí puedes utilizar el estilo del captar. Haces un gancho, una introducción y les dices, es esto, es una cosa importante. Y luego, después de captar la atención de tus compañeros o de las personas con las que estás compartiendo el mensaje, lo que vas a hacer es contarle la historia de la Biblia, ¿verdad? En este caso, Lucas, ¿verdad? Que fue el video que vimos. Y la forma en la que lo vas a hacer, no es tipo, no quiero que parezcas muy inteligente. ¿Y qué significa eso? Que no quiero que añadas tus pensamientos o añadas palabras que no están en la historia. Simplemente cuenta la historia como está escrita, ¿verdad? Queremos que cuentes la historia como está escrita y después con las preguntas de considerar y consolidar podemos aprender un poco más. Pero en el contar, solo cuenta la historia. Y si es mejor si te la sabes de memoria y es mejor si la puedes recitar con tus propias palabras. Pero si por casualidad es un momento así muy rápido y no puedes, léela. Puedes tener tu Biblia a la mano o puedes tenerla en el celular. Y no hay nada de malo en que la tengas que leer. Pero sí queremos que compartas tu historia o la historia de la Biblia. Entonces, les voy a contar la historia que vimos en el video para la clase de hoy. Lucas, capítulo 17, versículos 20, del capítulo 5, versículos del 17 al 26. Un día, ¿verdad? Un día
Jesús estaba enseñando a un grupo de personas, a un grupo bastante grande. Y este grupo de personas incluía a los fariseos y a los maestros de la ley, personas que eran muy importantes, teólogos muy, muy importantes. Y esta gente venía desde lugares muy lejanos, desde Galilea, Judea y Jerusalén, solo para escuchar las palabras de Jesús. Y el poder del Señor, el poder de Dios se mostraba en Jesús sanando a los enfermos en ese entonces. Y nos dice que llegaron unos hombres, mientras él estaba enseñando, que llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a uno que estaba paralítico. Lo llevaban en una camilla porque el Señor, la persona no se podía mover, no podía caminar, era inmóvil, no se podía mover. Y querían llevarlo adentro hacia Jesús para que él lo pudiera sanar. Lo que pasa es que había tanta gente, tantas personas escuchando a Jesús que no los dejaban acercársele a él, no los dejaban acercársele a él. Entonces lo que ellos decidieron hacer fue meterse por donde sea, hasta por el techo, se metieron por el techo y descendieron, quitaron las lijas, destruyeron un pedazo del techo y descendieron a su amigo paralítico enfrente de Jesús. Cuando esto pasó, cuando Jesús vio la fe que tenían estas personas al hacer todo eso para salvar a su amigo, él se dirigió hacia él y le dijo, amigo, hermano, tus pecados quedan perdonados. Entonces, cuando él dice eso, los fariseos y los maestros de la ley se empezaron a pensar, o se empezaron a decir a sí mismos, no lo hablaron, lo pensaron, y se dijeron, ¿cómo es posible? ¿Quién es esta persona que está perdonando pecados? ¿O cómo se atreve esta persona a ser tan ofensiva hacia Dios? Porque Dios es el único que perdona pecados. ¿Quién es esta persona? Jesús escuchó sus pensamientos. Con el poder divino escuchó sus pensamientos y les preguntó, les dijo, ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados quedan perdonados? O decir, levántate y anda. Pues voy a mostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el cielo, sobre la tierra, para perdonar pecados. Entonces, después de decirle eso a los fariseos, se dirigió hacia la persona en la camilla y le dice, a ti te digo, amigo hermano, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y cuando esto ocurre, el paralítico se levanta de su camilla y todos en ese lugar quedan asombrados y quedan mesmerizados sobre el poder y sobre la sanación de Jesús. Y nos dicen que algunos se quedaron admirando y alabando a Dios y otros también se llenaron de miedo y dijeron, hoy hemos visto cosas maravillosas. Hoy hemos visto cosas maravillosas, la sanación de un paralítico. Esa es nuestra historia. Ese es el conocimiento que Dios nos ha dado a entender hoy. Y así es como me gustaría que ustedes lo compartieran con otras personas también. No tiene que ser nada loco, no tiene que ser nada extravagante. Sí, Selena, levantaste tu Quisiera mano. preguntarle, por ejemplo, usted ahorita lo contó y lo íbamos leyendo y dice en otras palabras, vean, porque se dice parafraseó, no sé si así se diga. Sí, la idea es la idea es que ustedes los puedan contar con sus propias palabras sin que se salgan del contenido original, ¿sabes? Cuenten la Entonces, historia. Dime. Entonces, por ejemplo, hablando de mí, pues, que no Sí. tengo mucha recepción para el pasaje, ¿lo puedo apuntar con mis palabras? ¿Los Ah, puntos o algo así? Sí, si se te hace más fácil, por ejemplo, lo más importante que queremos es que tú cuentes la historia como es, ¿verdad? Lo más importante que queremos es que no se te vaya a olvidar nada. Entonces, si es más fácil para ti leerla, léela. No hay nada de malo en leerla, ¿verdad? Pero también es importante que ya cuando la entiendas y la puedas contar con tus propias palabras, que cuentes la historia como va, que cuentes la historia correctamente. ¿Sí me hice entender? Eso tiene sentido. Sí, muchas gracias. No, gracias por tu pregunta. Miguel, sí, Luis. Pastor, también yo quiero preguntarle, o sea, claro, como usted dice, para contar la historia, ¿no es cierto?
Sí, Y señor. entonces lo resumimos, o sea, prácticamente lo hacemos como un resumen, lo sacamos y lo contamos la historia, porque a veces ya no tenemos mucha mentalidad, mucho razonamiento para poder captarlo, y entonces sacamos un resumen y lo contamos, ¿no? Es lo que Sí, más o menos llego a entender. sí, que quede bien claro estas dos cosas muy importantes. Número uno, mientras hacemos estos cursos, la idea es que ustedes tengan un conocimiento bastante grande sobre las historias, ¿verdad? Para que ustedes puedan decir, no tengo necesariamente que hacer un resumen, sino soy capaz y puedo hacer la historia completa, ¿verdad? Si no estás a ese nivel, no hay ningún problema en el que, como dijimos antes, tomes puntos o tengas una hoja, o si la situación es tan diferente que es como muy rápida, está bien que comentes un resumen, pero la idea es que te puedas sentar con un grupo, así como estamos nosotros, con un grupo y les puedas contar la historia correctamente, parafraseada, sí, pero no necesariamente saliéndote del contexto y de los beneficios que están escritos en la palabra. ¿Sí me hago entender? Sí, ya, Excelente. ya Muchísimas entendí. gracias. Y entonces, Gracias. no, por supuesto. Y la razón para eso es muy sencilla, porque en los siguientes dos pasos nos ayudan a entender más la historia. Nos ayudan a ponernos en los zapatos de la historia y a digerir lo que estamos aprendiendo. Entonces, vamos a seguir con considerar, ¿verdad? Acabamos de captar, acabamos de contar y ahora vamos a considerar. Y tenemos 6 preguntas, las cuales están a su disposición y que les recomiendo que utilicen cuando compartan una historia bíblica para repasar los hechos de la historia, porque es muy importante que tú te las sepas, pero también es muy importante que las personas con las que tú las estás compartiendo esta historia también entiendan lo que están escuchando, ¿cierto? Entonces vamos a ir una por una y les voy a hacer las preguntas para que las podamos hablar juntos. La primera pregunta es, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Sí, Milagros. Los personajes de esta historia tenemos a Jesús, a los fariseos, los doctores de la ley, unos hombres que fueron los que bajaron el paralítico, la multitud, los escribas, los publicanos, Leví y los discípulos de Jesús. Excelente, excelente, excelente. ¿Algo más, Miguel, que posiblemente se le haya olvidado a Milagros? Pero no, Milagros, es excelente. No, yo quería también opinar y también yo tengo apuntados los mismos. Excelente. No, muy Gracias. bien, muy bien. Y entonces otra vez recalco que esto lo hacemos para entender la historia, para ponernos en los zapatos de la historia, ¿verdad? Para imaginarnos qué es lo que está pasando en este contexto. Sigamos con la segunda pregunta entonces. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son las cosas materiales en esta historia? Vamos a darle la palabra ahora a Isidro, que no has hablado, Isidro. Sí, comparte con nosotros. Muy buenas noches de vuelta. Yo creo que las cosas materiales son las casas, Ok, las sí. camillas, Ujú, los tejados sí. y bueno, los lechos, que es la camilla y solamente eso encontré. Sí, señor. Sí, señor. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Milagros, Miguel, ¿algún otro punto? Ok, de los cuales yo anoté está la aldea, el lecho, tejado, casa, el banco, Excelente. donde estaba Leví, mesa, Ujú. vestido, el remiendo, odre, vino. Excelente, excelente. Muchas gracias, Milagros. Muy bien. Miguel. Bueno, también lo mismo, ya me ganaron también, lo mismo también he apuntado eso. Excelente, sí. Es que son muy rápidos, lo está haciendo muy bien. Sí, No, sí, excelente, sí, 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 no, excelente. rápido. y Ya. Como lo buena dijeron. memoria tiene la señora, la hermana, y Sí, se sí. olvidó decir la cuerda con la que bajaron en la camilla. Excelente. Sí, También se señor. debe contar. La Qué camilla, la memoria, yo casa, quisiera tener eso. el tejado, la cuerda, la ropa. Nuevamente, imagínense la historia. Si ustedes son capaces de ponerse en esa historia como un observador
y lo pueden ver físicamente, van a ser mucho mejor cuando la tengan que contar con otras personas. Entonces, esas preguntas son muy importantes por eso. Sencillas, muy fáciles, pero importantes para que nos visualicemos lo que está ocurriendo. Tercera pregunta, ¿dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió esta historia? Sí, Miguel. En una casa, Sí, en una casa. en Y la esa es aldea. toda la respuesta. Sí, esa es toda la respuesta. En una casa, en la aldea. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Esta es un poquito difícil, entonces se los voy a comentar fácilmente. Es durante el ministerio de Jesús. No tenemos una época exacta. No te puedo decir en el 325 o algo así. No puedo hacerte eso. Sino te puedo decir que es durante el ministerio de Jesús. Y esa es la mejor respuesta que te podemos dar. Estas son muy importantes. ¿Cuál es el problema de la historia? ¿Cuál es el problema de la historia y se soluciona el problema? ¿Cuál es el problema de la historia y se soluciona el problema? Pregúntale 5 y 6. Milagros. Bueno, en cuanto al problema, estaba la incredulidad de los fariseos y la envidia, Ajá. porque ellos no, la envidia de los fariseos y los escribas, porque ellos no creían que Jesucristo fuera Dios. La fe de los amigos del paralítico, hizo que todo ocurriera. Y Ujú. en cuanto se solventó el problema, en parte, porque se solventa porque a través del milagro que hizo Jesús con el paralítico, ellos pudieron ver, pero de que los fariseos y los escribas se convirtieran a Jesucristo y se volvieran sus discípulos, no ocurrió. Sí, eso no lo sabemos y es un muy buen punto. El problema principal que los amigos del paralítico lo querían llevar, pero no se podían acercar a Jesús, ¿verdad? Y se soluciona el problema, pues lo pudieron llevar, ¿cierto? Pero también, como tú dices, están los otros puntos de la fe de los fariseos, la fe de los paralíticos, la fe de la gente que está ahí. Esas son cosas muy importantes también que tú puedes señalar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es consolidar. Y estas siguientes preguntas de nuestro siguiente punto son más poderosas, que necesitan más de participación y más vulnerables en cierto sentido. No solo son cuándo ocurrió esto, o a qué horas pasó esto, o quién es esta persona, sino es más como cómo nos hace sentir esto, qué nos está tratando de enseñar el Señor Dios con esto. Y entonces es lo que vamos a hacer ahorita. El consolidar con 4 preguntas, aquí como lo tienen en el presente. Resaltamos el pecado, la ley, pero también resaltamos las buenas noticias de Dios y la aplicación a nuestras vidas. Entonces vamos a hacer esto juntos. ¿Cuál es el punto principal de la historia? El punto principal de la historia es que Jesús muestra su divina autoridad para perdonar pecados al sanar al hombre paralítico. Y si lo quieren escribir, se lo recomiendo para que lo tengan presente. Y Jesús muestra su divina autoridad para perdonar pecados al sanar al paralítico. Estas 2 preguntas son mis preguntas favoritas. Cualquier estudio bíblico que ustedes hagan con estas 2 preguntas va a ser muy vulnerable y va a ser una experiencia única para ustedes. Y les recomiendo que las tengan muy presentes cuando hagan sus clases y cuando tengan sus propios estudios. Esta que está aquí, que dice, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Habla sobre la ley, ¿verdad? Leyendo estos versículos, quiero que ustedes me cuenten con los unos con los otros, ¿qué pecado o personal o general puedes ver en esta historia que Dios te ha hecho confesar a ti? Sí, veo, Jorlis, tienes una pregunta, repetir lo anterior. ¿Cuál anterior? Antes de continuar, no quiero que se te falte nada. No quiero que te falte nada. Por favor, repetir lo anterior. Lo del consolidar. Esta. Jesús muestra su divina autoridad para perdonar pecados al sanar al hombre paralítico. Listo. Para que la tengas presente. Gracias por el chat. Jesús muestra su divina autoridad para perdonar pecados al perdonar y al sanar al paralítico.
Entonces, nuevamente, ¿qué pecado personal? Y con esta pregunta te debo saber, esto es un lugar seguro. Estamos aquí como hermanos y hermanas en Cristo. ¿Qué pecado personal o general te enseña a confesar esta historia? Eso, pastor, disculpe, el no creer Sí, que Jesús podía hacer la fe. la fe en no creer que Jesús podía hacer, ¿cierto? De los fariseos, me imagino que estás hablando, ¿cierto? Que dicen, ¿quién es esta persona Correcto. que perdona pecados? Y que no solo perdona pecados, pero que ha sanado a un paralítico. Muy buen punto. Y no quiero en esta pregunta, cuando ustedes la compartan, eviten tratar de hablar sobre las buenas noticias de Dios. Eso es un punto aparte del cual vamos a hablar, ¿verdad? Pero por ahora solo hablemos sobre qué pecado nos enseña a confesar esta historia. Isidro, dime. Yo creo que al hablar de ese tema, de qué pecado veo, el otro, eh, que es directamente sobre la incredulidad de los fariseos o toda la gente que están ahí reunidos supuestamente escuchando a Jesús, pero a la vez mucha persona no está creyendo al poder de Dios o por el poder del Hijo de Dios que Él puede estar haciendo al tenerle fe o al tenerle confianza a Él o al escucharle. Por esa razón, viste que no, muchos de los discípulos tampoco no le dejaron entrar a la casa y abrieron el techo, viste, para que puedan, también los que entraron Sí, por señor. arriba, también están buscando también ver el verdadero poder de Dios, si es el Hijo de Dios lo que está ahí o no. Lo que veo yo en esa historia, viste, hasta que pudo abrir el techo y demostrar que Jesús es el verdadero Hijo de Dios y que los fariseos también se dieron cuenta de que Él es el Hijo de Dios. Yo creo Sí, que es señor. así. Sí, señor. Muy buen punto. Diane, Hola, buenas tardes. Pues buenas yo tardes. opino que el juzgar yo pude identificar en que los fariseos juzgan a Jesús lo juzgan al él sanar Ujú. y Sí, señora. y bueno, ese pecado confieso en mi vida, Sí, el juzgar. el juzgar, ¿verdad? El juzgar a otras personas como no merecedores del perdón de Dios, ¿verdad? Lo que los fariseos están haciendo es básicamente decir, ¿quién es este paralítico que se merece ser perdonado por sus pecados? También la incredulidad de que Jesús no lo puede hacer, ¿cierto? Pero la razón principal es, esta persona no importa. Como habíamos hablado en el principio, es un enfermo que es rechazado por la sociedad. Esta persona no importa quién es él para merecer el perdón de los pecados. ¿Y cuántas veces en nuestras vidas no nos pasa eso también? Que juzgamos a otras personas o por su apariencia o por las cosas que dicen o por algún otro motivo y decimos, yo dudo mucho de que tú vas a ser salvado, yo dudo mucho de que tú vas a ser perdonado por tus pecados. Gavino o Elba, que levantaste la mano, Elba. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Un poquito Buenas tarde llegué a noches. las clases, pero No se preocupe. estaba entendiendo. Bueno, en el pecado, lo que veo en la historia es como estaban comentando ya al juzgar. Yo confieso en mi vida, hay veces, muchas veces con la naturaleza humana, a pesar que Ujú. conozco la palabra de Dios, todavía estoy juzgando. Todavía estoy diciéndole a las personas que ellos son así. O tal vez muchas veces en mi vida ha pasado, ¿no? Dice tal persona sanado, y muchas veces todavía en mí dudo, digo, ¿de verdad será? ¿O Sí, estará mintiendo? sí, ¿O señora. será de cierto? Y eso todavía, ¿no? Digo, pero si la hermana se comporta así o tal persona se comporta así, ¿cómo Dios puede sanarlo? Sí. Entonces, estamos hablando un poco y yo soy, de verdad, todavía tengo una naturaleza pecaminosa todavía que reacciona con la naturaleza humana. Ujú. Entonces, creo que eso es lo que confieso en mi vida en esta noche. Es, Bendiciones. muchas gracias, Elba. Le pegaste al tornillo porque todos nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa. Todos nosotros tenemos ese sentir de juzgar a otras personas para hacernos sentir mejores a nosotros. Isidro, tienes tu mano levantada todavía.
Dime. O no sé si quieras compartir algo más. Isidro. Pastor, disculpa que se me quedó pegado, pero igual voy a agregar algo, ya que me Dígame. quedó Sí, dale, toda la dale. materia. Bueno, al confesar este pecado, yo creo que nosotros mismos tenemos que estar viéndonos y autoanalizándonos cada uno de nosotros, en nosotros mismos, porque como está diciendo las hermanas, nacimos pecador y todos tenemos una naturaleza pecaminosa de Adán hasta ahora. Y bueno, necesitamos el perdón de Dios y que nosotros nos autoanalicemos y que empecemos a confiar más en Dios, porque eso es lo que estoy viendo en la historia, que por falta de la confianza está pasando muchas cosas en la historia. Muchas Amén. gracias. Sí, señor. Muchísimas gracias. Vamos a continuar aquí. El otro punto principal que vi aquí en el chat que dice incredulidad de la multitud, ¿verdad? En los versículos dicen que unos adoraron y que alabaron a Dios y otros dicen que también tenían miedo, ¿cierto? Que tenían miedo de cómo es esto posible, de esa duda de que acabo de ver un milagro, pero aún no me la creo. Aún no creo que esto me haya pasado. Y eso es algo muy importante que tenemos que confesar cada uno de nosotros, como Isidro dijo, autoanalizarnos y decir, hay cosas en mi vida que pasan que yo no me la creo, Dios, no me la creo y no creo que estés aquí conmigo y no puedo creer que tengas ese poder. Y eso es un pecado que tenemos que confesar. Pero ahora, entonces, acabamos de confesar nuestros pecados, acabamos de sentirnos pero re mal, o sea, muy, muy mal por hacer todo esto, ¿cierto? Y eso es lo que quiero que hagan con sus compañeros también cuando compartan una historia bíblica, pero que no terminen ahí, porque la historia no termina ahí. Vamos ahora a cambiar el lado de la moneda y hablar sobre el amor de Dios, ¿verdad? El amor y el perdón de Dios es el que mueve montañas, es el que cambia personas. Y con esta pregunta, que en otras palabras, que dice, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo o conmigo? Es más o menos decir, ¿cómo vemos el amor de Dios en estos versículos? ¿Cómo vemos el amor de Jesús por cada uno de nosotros en esta historia? Juan Gonzalo, dale. Amén, pastor. Amén, sí, señor. Pues yo veo en estos versos, yo veo las palabras de Dios de amor para con todos nosotros, con todos las personas de todos los tiempos, tanto pasados, presentes y los que llegarán futuros, ya que su palabra nos dejó este legado él. Ahora Señor. nos toca a nosotros seguir sus enseñanzas, aprender sus enseñanzas y su vida. Entonces, esas palabras de amor que él nos dejó, o esas palabras que él dejó, yo veo son palabras de amor, porque increíblemente, después de 3000 años, la palabra de Dios es una gran verdad en la actualidad. Sí, señor. Amén. Es pastor. Muchísimas Amén, gracias, Juan, pastor. por tus palabras. Miguel, levantaste tu mano, Miguel. Yo me llamo José David. Bueno, yo creo que, hermano, encontramos el amor de Dios en el capítulo 5, verso 20, cuando a pesar de que nosotros, como dijeron ya los compañeros, somos pecadores, ¿no es cierto? Pero a pesar de que cuánto pecado nosotros cometemos, Dios muestra su amor en perdonarnos nuestros pecados, y una vez que nos perdona nuestros pecados, nos puede sanar también de cualquier enfermedad que nosotros tengamos. Bueno, esa es mi opinión. Gracias. Bendiciones. Amén. Gracias, Miguel. Milagros. ¿Cómo ves el amor de Dios en esta historia? Bueno, en esta historia veo claramente el amor de Dios grandemente. Es que no importando la condición del pecador, Él sana y perdona por su amor y misericordia, brindando la oportunidad a los que reciben la palabra y los milagros. O sea, que no importando la condición en que esté el ser humano, Él por su misericordia y amor perdona pecados, da sanidad y hace milagros, no importando la magnitud del milagro que se esté requiriendo.
Amén. 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 Sí, señores. Vamos a tener uno más y continuamos con la clase de Jorlis. Bueno, yo agregaría a todo lo que han dicho los hermanos, que todo es muy acertado. Y es que analizando el pasaje que pues para nosotros es conocido, lo hemos leído una y otra vez, observaba yo que a pesar del esfuerzo que ellos hicieron para llevar el paralítico hasta donde estaba Jesús, porque ellos hicieron un esfuerzo grande, Sí. no una obra hasta que Jesús no accionó hacia el paralítico. Es decir, que no importa el esfuerzo que muchas veces nosotros hagamos, o sea, hay una activación de fe cuando Jesús obra en nosotros, de lo contrario no pasa nada. Entonces, ¿dónde veo el amor del Señor? En la misericordia que tuvo del paralítico al verle allí y no ofrecerle simplemente la sanidad, sino el perdón de sus pecados, que es lo más importante para nosotros. Ser Amén. perdonados de nuestro pecado, porque precisamente eso fue lo que él hizo, perdonar nuestros pecados al tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Amén, sí, señora. Muchísimas gracias, Jorlis. Muy buen punto. Aunque he pecado, aunque hemos pecado no una, no dos, no tres, sino 50,000 veces, aunque hemos pecado muchas veces, seguimos siendo perdonados, al igual que el hombre paralítico. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? No sé quién es. Si pudiéramos Yo apagar no los sé si me... micrófonos por ahora. Pero José David, vi que tenía su mano levantada. José David. Yo no sé qué pasa con mi celular. Sí, No se preocupe. realmente nosotros nos damos interferencia. Sí. Hemos nacido pecaminosos, pastor, pero realmente es tan bondadoso nuestro Señor Jesucristo que nos perdona constantemente y a cada momento. Pero nos olvidamos de Él prácticamente. Yo he visto cuando he ido a los hospitales que no se acuerdan. Y yo quisiera que vayan realmente a hablar de la palabra de Dios a algunos que están encargados de ello, o que conozcan la palabra de Dios, ¿no? Para que lo alienten, lo incentiven, porque están perdidos prácticamente ellos. Y no saben Sí, señor. que nuestro Señor Jesucristo es el doctor de doctores. Sí, señor. Y por eso es importante que estemos aquí, que estemos tomando esta clase, porque ninguno de nosotros puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, ¿sí o no? Entonces es importante que nos equipemos los unos con los otros para compartir estas palabras. Y nuevamente te repito, el amor de Dios en esta historia se ve a cuando Él perdona al paralítico. Cuando Jesús le dice, amigo, mi hermano, te perdono todos tus pecados. Y no solo te perdono todos tus pecados, pero te voy a bendecir de una manera que no has conocido antes. Te voy a hacer sano para que te puedas volver a mover. Y eso es lo que nos dice a cada uno de nosotros. Puede que no sean esas mismas palabras, pero Él te dice, José David, Él te dice, Milagros, Juan, Pedro, te perdono todos tus pecados. No hay ningún pecado grande que has cometido que yo no te pueda perdonar. Y no termino ahí, sino te voy a mostrar mi amor por ti y voy a hacer todo lo posible para que tú te quedes conmigo. Y eso fue lo que hizo Jesús, murió en la cruz por nuestros pecados. Y eso es lo que vamos a seguir hablando. Pero muchísimas gracias por su participación. Me encantan mucho esos puntos que están haciendo saber y compartiendo con sus compañeros. Nuestra siguiente pregunta y última pregunta de consolidar es, ¿qué oración o qué le puedo pedir a Dios para que Él obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? En otras palabras, cuando ustedes compartan esta pregunta es, ¿qué petición, qué oración puedo hacerle a Dios para que Él me haga una mejor persona o para que Él me pueda hacer una mejor práctica en mi vida con estos versículos? Sí, Juan, dale. Sí, pastor, amén. Bueno, lo que yo le puedo pedir a Dios es que mi fe se fortalezca en Él y hacer, ¿qué le pediría hacer? Pues ya comenzar a difundir el contenido maravilloso de la palabra de Dios, pastor. Que me dé esa fuerza y esa voluntad que muchos tenemos la intención, pero nos falta la voluntad. Entonces, le pediría que fortalezca mi fe para comenzar a difundir todos
la palabra de Dios. Amén, sí, señor, así es. Jerónimo, tienes tu mano levantada. Sí, profesor. También Dale. que usted sabe que muchas veces nosotros los seres humanos no nos comprendemos, Dios no nos comprende, porque cuando nosotros necesitamos algo, de más antes que nosotros lo vayamos a orar, ya Él ya lo sabe lo que vamos a pedir. Pero Así ¿sabe qué es lo es. que pasa? Que cuando se nos concede las cosas, nosotros ya se nos olvidó quién fue el que los dio. ¿Ve? Entonces, Sí, ahí señor. Dios ya sabe lo que va a hacer, pero el amor de Dios, acordemos que el amor de Dios es un ágape, que se llama un amor Sí, infinito, sí, ¿ve? así Que es. nunca se acaba, pero el de la persona, el del ser humano, solo quiere que se le cumpla a Dios, pero él que le da a Dios, nosotros que le damos a Dios, ¿ve? Porque si ponemos a Correctamente. pensar, si nosotros, como yo le decía ya a mis hermanos en el curso que teníamos con Luis Herrera, Ujú. ¿cuántas horas tiene el día? ¿Ves? Son 24. Ahora saquemos las cuántas horas hay en la semana. Ahora saquémosle pluma cuántas horas oramos en cada día, o cuántas horas en cada día vamos a orar o vamos a leer las escrituras. Los da Sí, sueño, los da pereza, pero sí, estamos así pidiéndole es. a Dios. A veces no sabemos pedir porque creen que pidiéndole un carro al Señor va a venir del cielo un carro. No, lo primero Así que hay no que es. pedirle a Dios es la sabiduría. La sabiduría. Para mí, orarle, pastor, a Dios es que me llene de sabiduría para poderme yo poner en práctica y poder predicar la palabra de Dios. Exactamente. Y Esas son así mis es respuestas. No, muy buen punto, Jerónimo. Y así como Alejandro también te apoyó, una de las cosas que debemos orar es pedir sabiduría al Señor, que nos ayude a discernir las escrituras y aprender de qué es lo que Él en verdad nos está tratando de decir. No lo que nosotros queremos oír y experimentar, pero lo que Él quiere que nosotros sepamos mediante sus palabras. Y mediante las diferentes historias de Jesús. Gracias, Alejandro, también por participar. Eleuterio, Tito. Vi que tenías tu mano levantada también. Sí, profesor, como ahí una compañera dijo, primerito pedir la sabiduría que viene de Dios, ¿no? Para poder Ujú. nosotros compartir con esa sabiduría que viene, aún que venga el sabiduría del Espíritu Santo. De esa manera no podemos equivocarnos, no podemos compartir lo que nosotros pensamos, sino ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces esas palabras van a hacer efecto en las vidas de cada persona. Amén, amén. Muchísimas gracias. Una persona más, Viane, y seguimos continuando para no quedarnos muy tarde. Viane. Sí, yo le pediría a Dios que me permita ver como Él me mira a mí con ojos de amor y misericordia, para no ser elitista, para Mm, no yo ser la que diga este sí, este no, sino ver como Dios me mira a mí con misericordia y con amor. qué buena oración. De ver cómo Dios me mira a mí para yo también poder tratar hacia otras personas, ¿cierto? Para poder amar a la creación de Dios, a mis hermanos y hermanas en Cristo y no ser juzgador o no ser elitista, como tú dijiste. Muy buen punto. Vamos a seguir entonces. Los objetivos de la lección. Hicimos los primeros tres: presentarnos, identificar, usar el método. Y ahora vamos a practicar contando una historia bíblica. En esta lección no lo vamos a hacer hoy, porque tomamos mucho tiempo en la introducción y simplemente no vamos a tener suficiente tiempo para contar o practicarla. Pero en las siguientes lecciones que vienen, cuando les mande la tarea y cuando vean los objetivos, va a haber la oportunidad de que ustedes tengan la oportunidad de compartir la palabra o practicar contar una historia bíblica. Y la forma en la que esto lo vamos a hacer es, si tú has visto la lección que viene y consideras que puedes contarla de una forma correcta, sin que te falte nada, habla conmigo y yo te voy a dar la oportunidad, así como yo conté la historia de hoy, para que tú la puedas contar y compartirla con nuestros compañeros. Y solo es contarla, no tienes que considerar o consolidar ninguna de las preguntas, solo es contar la historia y compartir el mensaje de la palabra con nosotros. ¿Alguna pregunta, Miguel? Vi que tu mano está levantada. Sí, pastor, para hacer una consulta. Sí, claro, por Bueno, supuesto. sobre de la historia que usted dice, Ujú. digamos, ¿va a ser de la tarea que usted nos da o cualquier historia de la Biblia que Sí, sepamos o entonces que podemos aprender?
Muy buena pregunta, muy buena aclaración. Para estas clases, la lección que viene, ¿verdad? Va a ser de Mateo. Si quieres, me devuelvo para que la veamos rápido en esta parte de aquí. La lección que viene es de Mateo, si no estoy mal. Aquí tienen todas las lecciones que vamos a ver. El próximo sábado que viene vamos a hablar sobre cómo Jesús alimentó a los 5,000. Mateo capítulo 14, versículos del 13 al 21. Y solo van a ser de estas historias para las lecciones que vienen. Entonces, yo les hago la invitación de que si ustedes consideran cuando lean la historia y se la aprendan y la practiquen, si ustedes quisieran compartir y practicar, contar esa historia con nosotros en la lección el sábado, hablen conmigo y los vamos a dejar para que practiquen. Esa es la idea. No es cualquier historia de la Biblia, sino la historia de la lección de ese día de la clase. ¿Sí me hice entender, Miguel? Otra pregunta, profesor. Sí, Isidro, sí, por supuesto. Isidro. Toda esta tarea que estamos teniendo, ¿es necesario después de ver los videos, de estar participando en el video, en la clase, es necesario que después de esto nosotros también podamos estar haciendo una lista o contestarte digitalmente o por WhatsApp personalmente estas preguntas? Muy buena pregunta. Como vieron en el WhatsApp de hoy, por ejemplo, hubo gente que estaban contestando las preguntas. Lo que nosotros creemos es que ustedes, si tienen un cuaderno o una hoja o mentalmente, preferiblemente escrito, ¿cierto? Que los tengan para su uso personal. Yo no voy a calificar sus tareas. Yo no les voy a decir, hey, Pepito, ¿hiciste esta parte de la tarea? Yo no voy a hacer eso. Pero sí te quiero recalcar que es muy importante que repasemos la historia juntos. Y si tú tienes la posibilidad de repasar con la tarea el video y las preguntas que vamos a hablar para la lección, te va a ser mucho más fácil participar en la clase y entender el contenido. Y son tareas y cursos que también puedes usar en tu práctica cuando tú compartas la palabra con otras personas. Pero como tú dices, no es mandatorio, ¿cierto? No es mandatorio. El proyecto final sí es mandatorio, pero no se preocupen por el proyecto final. Es muy fácil y no toma mucho tiempo. Sí quedó claro, Miguel. ¿Y alguna otra pregunta acerca de eso, de las tareas? No, sí es lo que quería preguntar, pero sí quedó claro. Excelente. No, gracias, Miguel. Gracias por permitirme aclarar eso. Para terminar, hoy me gustaría compartir con ustedes 3 posibles preguntas con las cuales ustedes puedan compartir esta historia, ¿verdad? Ustedes están hablando con una persona y de la nada o por el contexto hacen alguna de estas preguntas y para que ustedes tengan la oportunidad de compartir esta historia con esas personas. La primera que vemos aquí es, ¿por qué Dios no me sana? Y es una pregunta que muchas personas se hacen, muchas personas enfermas que están en el hospital se pueden hacer. ¿Por qué Dios no me sana? Y qué lindo es saber que podemos contar con esta historia para compartir el mensaje de las buenas nuevas con ellos también. Contarles de que Jesús te quiere sanar, pero que aún más importante de solo sanarte físicamente, te quiere sanar espiritualmente y te quiere perdonar todos tus pecados y que ya te perdonó todos tus pecados y que quiere que estés contigo. Entonces esa es una de las preguntas. Otra es, ¿puede Jesús realmente perdonarme? Y esa es una pregunta que se hacen muchas personas. ¿Puede Jesús realmente perdonarme a mí como pecador, como he hecho cosas horribles? ¿Esto es posible? Y esta historia de Lucas nos ayuda también a batallar esa pregunta, a decirles, yo te tengo la historia perfecta para mostrarte que no hay pecado más grande que Jesús, que Dios no pueda perdonar a ti, que no te pueda perdonar a ti. Y la tercera pregunta que tenemos es más doctrinal. Es, ¿Jesús es Dios o hombre? Hay muchas personas que se preguntan o que dicen, Jesús es solo hombre porque vivió y tuvo cuerpo y sangró y murió. Y hay otras personas que dicen, Jesús es Dios, Jesús es Dios, tiene poder infinito, no pudo haber muerto, etcétera, etcétera. Entonces, esta historia nos muestra que doctrinalmente Jesús es ambas cosas al mismo tiempo, Dios
y hombre. Cosas que a veces es imposible que nosotros podamos entender completamente, pero que activan nuestra fe, ¿verdad? Y nos ayudan a confiar en Él. Él nos dice, yo soy Dios y hombre uno. Tuve que ser hombre para morir por tus pecados y Dios para poder vivir una vida perfecta sobre ti. Y esta historia de Lucas muestra eso perfectamente, que Dios, Jesús, tenía la posibilidad, la autoridad de perdonarle los pecados al paralítico. Y eso es solo algo que Dios podía hacer en ese entonces y ahora todos podemos hacer mediante el Evangelio. Esas son las tres preguntas. Entonces, vamos a terminar con esta otra, que es, ¿y por qué contamos la palabra de Dios? Si una persona me hace ese tipo de preguntas, ¿por qué contamos la palabra de Dios? ¿Por qué no simplemente responder una pregunta así difícil con, no sé, con un método científico? Y la razón la tenemos en estos dos versículos que son muy, muy hermosos. Primero, Hebreos capítulo 4 del 12, que nos dice que la palabra de Dios, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Es viva y poderosa, no está muerta, tiene poder, está activa y vive en nuestros corazones. A la persona que lo escucha nos dice que es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, te hace analizar, te hace cuestionar la persona que tú eres y lo que has hecho. Dice hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios y por eso es que queremos compartirla con otras personas. Y también este otro versículo que se encuentra en Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, no de oír al pastor, no de oír al mensajero, sino de oír al mensaje. La fe solo se crea mediante las palabras de Dios escritas en la Biblia. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, por eso es muy importante que cuando pasen este tipo de circunstancias con preguntas difíciles, que tú tengas un arsenal de historias bíblicas que puedas compartir con otras personas para esparcir el mensaje del Evangelio, para confortarlos y para hacerlos sentir bien en sus corazones y en su relación con Dios. Esas son todas las cosas que hicimos hoy en este curso. La tarea para el sábado que viene es ver el video de la lección 2 en Academia Cristo, en nuestra página web. Si te vas a la hora del Salvador, están las 8 lecciones y los 8 videos. Yo también voy a compartirlos por el mensaje, por el chat de WhatsApp, pero me gustaría que para la siguiente lección, para que estemos preparados para seguir hablando y en esta discusión, que vean la lección 2 y que lean Mateo capítulo 14, versículos del 13 al 21 en sus Biblias. Y si hay alguno de ustedes que quisiera contar la historia, como yo conté hoy la de Lucas, escribe un mensaje en WhatsApp en privado y podemos hacer eso posible. ¿Alguna pregunta sobre la tarea? ¿Alguna pregunta sobre lo que hablamos hoy? ¿Algún pensamiento con el que quisieran cerrar? Los escucho. Sí, pastor, yo quiero hacer Dime. una pregunta. Sí. Bueno, yo creo que un poquito sobre qué traducción está usted leyendo, porque yo tengo la Reina Valera 1960 y bueno, no dice así, no, por ejemplo, Romanos 10:17 dice, en la Reina Valera dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, pero me gustaría Sí. saber qué traducción es para de repente poder conseguirlo también, porque se da a entender mejor, ¿no? Sí, Y esa es la pregunta. es la nueva versión internacional, si no estoy mal, te puedo doble chequear eso. No estoy muy seguro, no te quiero dar la información incorrecta. Con el tema de las diferentes traducciones bíblicas, lo importante es que el contexto sea correcto y que sea traducido del hebreo al griego correctamente. Pero sí, déjame te doble chequeo eso para que ustedes también tengan esa oportunidad. La Reina Valera es un poquito más, un lenguaje más antiguo, o sea, habla como más medieval, si me hago entender, ¿verdad? Pero estos versículos de la nueva versión internacional son más fáciles de comprender, ¿verdad? No tienen un lenguaje más súper complejo, súper difícil. Entonces, por eso son los que estamos usando. ¿Alguna otra pregunta sobre lo que hablamos, la tarea y las cosas para la siguiente lección del sábado? Está todo aclarado, profe.
Excelente, muchísimas gracias. Qué bendiciones que podamos a estar aquí juntos, familia en Cristo, mis hermanos y hermanas. Espero hayan aprendido mucho y nos podamos ver también para la lección que viene el sábado y durante estas siguientes 8 semanas creciendo juntos como familia. Antes de que me vaya ahí, perdón, se me olvidó el proyecto final, solo para que lo tengan presente. No se preocupen, por favor, no quiero que piensen que, oh, no puede ser, tengo que hacer este proyecto final. No, no te preocupes, tranquilo, vamos a trabajarlo juntos, ¿verdad? Aquí hay una descripción específica de lo que va a ser y se las voy a leer. Los estudiantes van a elegir una de las 8 historias que vamos a tratar en este curso. La página principal que yo les mostré con las historias bíblicas, las 8 lecciones, una de esas 8 historias ustedes van a escoger y la van a compartir, ¿verdad? Van a preparar las 4 Cs, los conceptos de las 4 Cs, se van a juntar con un grupo de personas o con una persona, al menos una persona, para compartir la historia bíblica que escogieron. Y les vamos a pedir que la graben, no tiene que ser nada super fancy, solo la pueden poner en su mesa o en su sillón o lo que sea y la comparten conmigo. Y eso es todo el proyecto final. No tiene que tomarse más de 40 minutos, puede ser 20, 15, 10, con tal de que compartan la historia y vayan durante el proceso a las 4 Cs. ¿Alguna pregunta sobre el proyecto final? Voy a seguir hablando sobre pedacitos pequeños para que no se les olvide, pero les pido que lo hagan para el final de la clase de la última lección. Y vamos a hablar de eso cuando lleguemos allá. Pero acabamos de empezar. ¿Pero alguna pregunta? Muy bien, muy importante saber ya el proyecto final, pero ese proyecto final se va a hacer en un video y para que se pueda mandar el proyecto final, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Va a ser un video, vamos a pedir que lo graben. Obviamente pidan permiso de las personas para que se puedan ser grabadas y comparten su historia y hablan de 1 a 1 o de 1 a 3, compartiendo el mensaje de la palabra. Y eso va a ser todo. Listo, sin nada más que decir, vamos a terminar con la bendición. Y les pido que oren conmigo y que bajen sus cabezas y que oremos juntos. Dios, te damos las gracias por permitirnos haber pasado ese tiempo juntos en familia, aprendiendo de tu palabra, diciendo este curso juntos. Te pido bendigas a cada una de las personas que hizo parte de este estudio bíblico, de esta enseñanza, de esta lección. Bendícelas, ayúdalas a hacer que puedan compartir tu mensaje con otras personas. Ayúdalos a que se sientan que tienen las habilidades, ayúdalos a que se sientan seguros de sí mismos y seguros de ti, que tengan fe en ti para que puedan compartir tu mensaje. Que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga misericordia de ti, que el Señor vuelva su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Muchísimas gracias a todos por venir. Voy a compartir la grabación por WhatsApp y la tarea también por WhatsApp para que la tengan presente. Y nada, gracias por estar aquí. Qué bendición conocerlos y pasar este tiempo juntos. Dios les bendiga. Bendiciones, pastor, y muchas gracias. Muy tarde ingresado y parece que no me han preocupe. agregado todavía. Y No se llegaba preocupe, al link, así como yo mismo ingresé y ahí estaba. Bendiciones, bendiciones. Amén. Dios Gracias. les bendiga a todos. Bendiciones, bendiciones. Señor les bendiga grandemente. Feliz noche. Feliz noche. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Bendiciones. Gracias, pastor. Solamente esperando que me dé la contestación. ¿Qué traducción es, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Por supuesto que sí. Gracias. Un abrazo y bendiciones. Feliz Hasta noche, luego. pastor. Feliz noche, Jerónimo. Gusto conocerlo. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Por supuesto, Alejandro, mucho gusto. Y nos vemos el próximo sábado. Bendiciones. Bendiciones a todos. Gracias a usted por todo. Gracias, Hasta luego, profesor. hasta luego. Está buena la enseñanza. Sí, por supuesto, todos juntos. Amén, amén. Bendiciones. Nos vemos, bendiciones. Hasta el próximo sábado. Que Dios te Sí, bendiga. señor. Bye, sí, bye, sí, igualmente. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. 21, 22.